Quiero que todos cierren sus cuadernos, sus manuales. Les voy a hacer unas preguntas. Y son rápidas, de hecho nada más es una pregunta que abarca varias respuestas. Pero... sí. Porque lo acaban de ver. Entonces está muy fácil. La pregunta es general y quiero que me levanten la mano y que me vayan diciendo uno por uno, los que sepan. ¿Cuáles son las características que nos menciona el manual de que fuimos creados? Son 7. Menciónenme la primera, segunda, así como van en el manual. Fuimos creados, la número 1. No. No, ¿cómo fuimos creados? Nos menciona 7 características de cómo fuimos creados. Porque lo primero, inicia el manual con la introducción, luego inicia con Adán, nuestro padre, y luego nos menciona 7 subtemas de características que fuimos creados. La primera, sin ver el manual, dice que sí. Ya se está revelando el micrófono. Dice en Génesis 2, ¿de dónde nos creó Dios? ¿Qué quiere decir eso? Que somos seres naturales. Susi ya tiene su primer palomita. La primera característica es que fuimos creados seres naturales. La segunda, espirituales, ¿no? Que Dios sopló aliento de vida y nos dio de su espíritu. La número 3, fuimos creados. No, esa es la quinta, sexta. No, esa es la cuarta. Primero es naturales. Ya vi que vio tu manual casi. Pero sí. Primero vamos, seres naturales. Fuimos creados del polvo. Seres espirituales, Dios nos dio su aliento de vida. Seres, ¿qué dijo casi? Materiales. O sea, que nos dio la capacidad de disfrutar lo que hay, lo que está creado, ¿no? Que le dijo, come de los frutos de los árboles y todo, que disfrutemos, ¿no? También nos dice que los ríos, y que hay unos ríos que son ricos en oro, en jaspe, o sea que nos quiere decir que podemos disfrutar de las cosas que Dios creó. La cuarta, fuimos creados seres racionales. ¿Qué quiere decir esto? Nos da Dios inteligencia para poder comprender esas cosas. Seres naturales, espirituales, materiales. Nos brincamos una, porque la de racionales va después. Fuimos creados seres. Empieza con P. No. Seres prácticos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dio la capacidad para trabajar, para usar. Por eso le dijo Dios, ¿no? Gobiernas o juzga la tierra a la que yo te pongo. Entonces, porque va a ser pregunta de examen, hermanos. Primero, naturales, luego espirituales, luego materiales, luego prácticos, luego racionales, ¿no? La sexta, seres morales. ¿Qué quiere decir esto? Podemos hacer cosas buenas o cosas malas, ¿no? Nos dijo Dios, de todo fruto, de todo árbol comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Ahí Dios nos está dando o está revelando la capacidad de elegir hacer lo bueno, que es no comer, o hacer lo malo, que es comer, que vimos
Ya sabemos cómo continúa la historia, ¿no? ¿Qué pasó? Y la última, seres sociales. ¿Por qué? No es bueno que el hombre... Yo cuando lo estaba leyendo dije, amén, Señor. Gloria a Dios, santo. Aleluya. ¿No? Vamos a su manual. Vamos a ver el tema número 2 de su manual, que es Eva, la tentación y la caída. En su manual, en la página 10, vamos a comenzar leyendo. ¿Ya están ahí? Dice: mi amigo Roberto hasta hace poco ganaba una fortuna. Fue dueño de una compañía que construía departamentos y edificios de oficinas. Vivía en un palacio y tenía cuantas comodidades se podía comprar con dinero. Pero lo inesperado ocurrió. La ciudad donde vivía y trabajaba pasó por una crisis económica espantosa. De un día al otro perdió su compañía, su casa, sus autos y sus riquezas. Hoy trabaja de cocinero en el Ejército de Salvación. Aunque es trágico la pérdida de mi amigo, no es comparable siquiera a lo que sucedió aquel triste día cuando Eva, en desobediencia, tomó el fruto del árbol prohibido y lo compartió con su marido. Empezamos con esta pequeña introducción en el manual y nos habla de cómo nos pone una analogía, ¿no? Una historia, un poco de comparación, ¿no? Para personas naturales, lo que acabamos de escuchar o la historia que acabamos de escuchar puede parecer trágica, difícil, ¿no? Porque imagínate, lo tenías todo y después ya no tienes nada, ¿no? Dinero, casas. Pero nos dice que lo más trágico fue cuando nosotros como seres humanos caímos en desobediencia y perdimos algo. ¿Qué perdimos? ¿Se acuerdan? La relación con Dios. Ahí les va otra pregunta de examen. ¿Cómo vivía el hombre antes de caer? ¿Cómo vivía Adán y Eva? Y nuestro pastor en las prédicas siempre nos ha dicho 3 características de cómo vivíamos. ¿Cuáles son? ¿No? ¿Cómo? Santidad. Obediencia, ¿no? Vida eterna, ¿no? No. Porque después de que cayó Adán y Eva en pecado, vivieron 900 años. O sea, es una eternidad para nosotros, casi 1000 años, ¿no? Eran seres perfectos. Sí, pero ¿en qué consistía esa perfección? Vamos a Efesios. Se está presentando un chamuco aquí enfrente, hermano. Póngase a orar. Efesios 4:24, ahí viene la clave, hermano. Anótelo, eso no viene en el manual, pero es para que usted lo tenga. Son las cosas que perdimos. Efesios 4:24 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. O sea, esta palabra creado es pasado. Nos está revelando la condición del hombre en el momento de la creación, antes de la caída. Dice: en justicia, santidad de la verdad. Entonces perdimos justicia, santidad y verdad. Así vivía el ser humano antes de la caída. Caracoles. Ahí está. Génesis 2 del 16 al 17 vamos a leer, hermanos. Vamos a comenzar con el tema. Lea todo el manual, hermano, está tremendo este manual. Yo quisiera leerlo todo. Y casi lo vamos a leer todo. Entonces nos vamos a tratar de ir un poco rápido porque
sí es extenso o sea, todo lo que viene en el manual es súper importante y quisiéramos verlo todo, pero pues casi no se puede. Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Primero está dando un mandato, ¿no? Ahí dice: y mandó Jehová Dios. Después, cuando usted esté estudiando acerca de quién es Dios, eso va a ir más adelante, eso es en teología sistemática, usted va a estudiar quién es Dios. Y aquí nos presenta como una retórica: Jehová Dios. Jehová es del tetragramatón Yahweh, que es el nombre de Dios. Y luego dice Dios. En la antigüedad, o en el original griego, la palabra Dios viene del hebreo Elohim. Él. Esa palabra él era una descripción que se les daba a una divinidad. Entonces aquí está diciendo Yahvé Elohim. Ese es el original hebreo, Yahvé Elohim. O sea, está como reafirmando la divinidad de Dios, y que el mismo Dios, el creador que presenta en Génesis 1, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Ese es el original hebreo. Entonces aquí está reafirmando que el mismo Dios que creó todo le está hablando a Adán y Eva, al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces ve cómo Dios empieza a hablar acerca de un mandato. O sea, aquí está Dios estableciendo la ley. Aunque no la ha dado físicamente, porque la ley es dada hasta Moisés, pero está estableciendo la moralidad en este momento Dios. Todo puedes hacerlo, todo el árbol, todos los árboles demás puedes comer, menos de este árbol. Y muchos pensarán: ¿qué tenía este árbol? Pero hoy vamos a ver que no era lo que tenía el árbol, sino era el mandato, la obediencia. Como yo les decía en clases pasadas, cuando pasó lo de los avatares en Facebook, que nuestro pastor nos dijo: no debemos como iglesia de participar en eso. Yo investigué y vi que no era malo, pero el mandato es lo importante. Y aquí está Dios estableciendo esto. Tal vez el árbol era uno de manzanas, cualquier árbol, el que usted imagine. O sea, no era una fruta desconocida o algo sobrenatural. No, era a lo mejor un árbol cualquiera. Pero el mandato que Dios había establecido, eso era lo importante. Y vamos a continuar porque dice: nuestros padres desobedecieron ese mandato y el resultado fue la desgracia que todos conocemos. Ya sabemos cuál desgracia, ¿no? Atraímos la maldición. Y vamos a su manual, la página 11, en el párrafo 3, donde dice: de la luz. ¿Ya está ahí? ¿Alguien que me acompañe leyendo este primer párrafo? De la luz bendita que te emanaba del rostro amigable de Dios, ahora se encontraban bajo las tinieblas hombres del que vive con el divino enojo, de los maravillosos deleites del paraíso edénico. Ahora se encontraban manchados, cubiertos de culpabilidad en un planeta inhóspito, de una vida llena de abundancia y felicidad. Ahora estaban exiliados, luchando contra resistencias, cizañas dolorosas, espinosos, de un mundo de una naturaleza indescriptible, ahora todavía por un ambiente tenebroso y maldito.
Solo habría otra ocasión en que la historia en que se veía semejante humillación, cuando el bendito Hijo de Dios abandonara la luz inaccesible de la gracia celestial para identificarse en esta humanidad manchada, perdida y caída. Jesucristo dio este paso del cielo a la tierra para abrazarnos, levantarnos del lodazal del pecado y limpiarnos y llevarnos a su eterno paraíso. Hasta ahí. Y continuamos, vamos a ver en el subtema los árboles del Edén. Era lo que le estoy comentando, que en sí no era un árbol sobrenatural o algo místico, sino era el acto de obediencia. Y dice, Edén significa deleite. ¿Qué significa Edén? Deleite. Era un lugar perfecto, sin maldición ni pecado. Ahí reposaba todo bajo la esplendorosa bendición y presencia de Dios, el magnánimo Creador. Dentro de ese jardín estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, después de la caída, sabemos cuán grande era su potencial destructivo, ¿no? Aquí como el manual nos empieza a decir, ¿no?, que todo lo que Dios había creado era algo bello, algo hermoso. De hecho, cuando Dios está creando todas las cosas, dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿en qué nos encontrábamos? O sea, todavía el lugar de donde iba a habitar el ser humano, Dios lo estableció y era algo bello, era algo hermoso. Era algo donde nosotros, bueno, en ese tiempo Adán y Eva podían vivir de una manera agradable, pacífica, y luego con Dios, ¿no? O sea, eso era lo más importante, que tenían esa interrelación con Dios, que Dios hablaba con Adán, ¿no? ¿Y qué le dice más atrás? Le dice Dios a Adán, ¿sabes qué? Vas a ponerles el nombre a todos los animales que yo he creado, ¿no? Entonces vemos cómo había esa relación. No había intermediarios para hablar con Dios, sino que era una relación entre la creación y Dios. El árbol sencillamente simboliza la autoridad del Creador sobre su creación. La obediencia al mandato de no comer su fruto representaba el reconocimiento a su dependencia de Dios. Entonces vemos cómo, y de hecho la iglesia tradicional católica es lo que nos enseña, o sea, muestra un fruto sobrenatural, ¿no? Algo diferente a todo lo demás, pero aquí nos está revelando el manual que el simple hecho, o que Dios había puesto ese árbol, o que solamente Dios había escogido este árbol era que Dios estaba demostrando su autoridad hacia su creación. Porque ¿cómo lo creado va a ser más grande que el creador? Es como si tu celular o tú estás haciendo una manualidad, ¿no? Un forky, ¿no? Y que cobre vida y te empiece a pegar, ¿no? O un vaso de barro, ¿no? Que tú lo quieras agarrar para tomar café y se quite y te diga, sáquese de aquí, yo no quiero nada contigo. O sea, si nosotros nos reímos, pero es algo ilógico que nosotros lo hacemos lógico con nuestras acciones. Nos rebelamos contra Dios. Y hermano, es algo increíble, impresionante ver cómo esa falta de conocimiento nos hace vivir la vida que tenemos. En el Ministerio de Alabanza estamos desarrollando un curso para los del grupo Alabanza. Y he estado estudiando y desarrollando los temas. Y me doy cuenta que si yo no sé quién es Dios, no lo puedo alabar ni adorar. Si yo no tengo un conocimiento pleno de lo que es Dios, mi alabanza y mi adoración es pequeñita. No es lo que Dios... Por eso en Juan 4, 23 nos dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué los está buscando? Porque no hay gente que se levante y que sea un verdadero adorador. Entonces,
viendo eso y estudiando esos temas, digo, Señor, esto no nada más es para la alabanza, para el ministerio, es para tu iglesia. Me pasó hace 15 días que el domingo estaba tocando los cantos y siempre yo estoy en el teclado porque soy hombre, ¿no? Y no nada más puedo hacer una cosa a la vez, máximo dos, ¿no? No soy como las mujeres que hacen muchas cosas. Entonces yo estaba así y como ya me sabía esa canción, levanté mis ojos y empecé a ver a la iglesia. Tristemente, la mayoría así, no, pajareando, o sea, está la alabanza, está la adoración. Varios líderes que los vi, que me les quedé viendo, como vieron que los vi, ya no, ya se hicieron los que estaban. Pero tristemente la situación de la iglesia es esa. No entiende la importancia ni el por qué se hacen las cosas y que es beneficioso para nosotros. Entonces, hermano, ahora nos estamos dando cuenta que como seres humanos esa falta de conocimiento nos hace cometer muchos errores o nos hace vivir vidas sin sentido. Y por eso estamos estudiando, hermanos, porque de verdad, póngase a estudiar, no se quede con lo que aquí le enseñamos. Usted profundice, usted busque, usted, esta palabra no sé qué es, pues la voy a buscar, y ya entiendes el significado y amplías tu conocimiento, ves comentarios de tal pastor, de tal, y tu conocimiento y tú equilibras y dices, entonces es por esto, hermano. Hasta este momento me estoy dando cuenta de la realidad de la iglesia, porque tampoco hay veces en las que sí están muy gozosos y libre, ¿no? Y están acá, pero se quedan en eso, en emoción. ¿Por qué? ¿Por qué esa emoción? Porque un domingo sí bailan, o en una fiesta sí bailan, y el otro domingo ya no bailan, porque su alabanza depende de sus emociones. Hoy sí me siento bien, hoy sí lloro, pero me siento mal, ¿no? Psicológicamente, cuando usted cruza los brazos, ¿qué significa, mi carnal? Te está cerrando. Entonces, hermanos, entendemos cuál es nuestra situación. Por eso estamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando? ¿Cómo se llama el manual? Doctrina del hombre. ¿Qué significa eso? El estudio del hombre. Entonces, hoy vamos a conocer, o a través de este manual, vamos a conocer nuestra naturaleza. ¿De dónde venimos? Porque lo vimos en la introducción, ustedes lo vieron, o lo van a ver si no lo han leído, que estudia la antropología. ¿Qué es la antropología? El estudio de los comienzos del hombre. ¿De dónde viene? Entonces, es por eso que estamos viendo el Génesis, hermano, porque si no conocemos el inicio, ¿cómo vamos a comprender el Redentor o la redención? ¿De qué fuimos salvos? Porque hay una pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? Pues si Adán y Eva pecaron, ¿yo qué tengo la culpa de ellos? ¿No? ¿Por qué yo soy arrastrado con ellos? Yo no tengo la culpa de lo que ellos hicieron, ¿no? Pero nos damos cuenta que vemos el comenzar y el caminar de la historia del hombre, y su corazón siempre se ha desviado de Dios. Entonces, no es que me estén echando la culpa de Adán y Eva, sino que mis acciones me unen con ellos porque yo igual no quiero saber nada de Dios. Y por eso hoy lo estamos estudiando, hermano. ¿Era injusto pedirles un solo y simple requerimiento a Adán y Eva para que demostraran su lealtad y sumisión ante aquel que los había creado? ¿Era injusto que Dios, literal, hiciera lo que quisiera y que les pusiera un mandato? Es como los padres con los hijos. Un hijo inmaduro puede decir, es que no es justo, yo quiero ver la tele hasta las 12 de la noche. Pero ¿qué hace el papá? Pone una regla, un mandato. ¿Por qué? Porque estás buscando el bien para tu hijo. O lo mismo que se le dice al niño,
y hasta le pegan al niño o lo jalan y le dicen, cuando cruces la calle, ¿qué tiene que hacer el niño? No lo hace, hermano. Yo he visto varios que no lo hacen. Tiene que hacerlo. Tiene que fijarse de los dos lados, porque aquí es México. Aquí se meten en sentido contrario también. Entonces, por eso, aunque sea de un sentido, yo veo para dónde va el sentido y para el otro lado por si no paso un menso, ¿no? Entonces, ¿por qué él le está instruyendo, le está poniendo este mandato, esta orden a su hijo? Porque quiere el bien. No quiere un mal para su hijo. Y es lo mismo Dios. O sea, Dios es Dios. O sea, entender que es Dios. Yo en la noche me fui, me quería dormir y no podía dormir, y empecé a pensar y decía, Señor, ahorita me estoy preocupando por esto. Gracias a Dios ya tengo un trabajito, pero decía antes cómo me preocupaba porque no tengo trabajo, porque mi doña y acá, ¿no? Y estaba pensando, filosofando y decía, Señor, me preocupo por estas cosas pequeñas, y estaba comparándolo con el universo. En YouTube hay un canal que se llama ¿qué pasaría si? Pues se lo recomiendo, porque te muestra qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si el hombre quisiera vivir en Júpiter, ¿no? ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? A ver, pregunta de conocimientos generales. Júpiter, ya se los dije, ¿no? Es como en las preguntas del examen, hermano. En unas les puse la respuesta abajo. Inmensos si no, contestan mal, porque yo ya les di la respuesta en varias. Entonces, o sea, hasta les pongo dónde lo tienen que buscar para que me la saquen mal, ¿no? Les aviso, también tienen chance de corregir, ¿no? Entonces, hay un video donde dice qué pasaría si un ser humano entrara a Júpiter, que es un planeta gaseoso, ¿no? De hecho tiene el huracán más grande del sistema solar, ¿no? Que es la mancha que ahí se ve en las imágenes. Entonces, literalmente no podría aguantar un ser humano entrar 1 metro en la atmósfera de ese planeta. Entonces yo decía, Señor, tan asombroso y tan grande tú eres. O sea, si eso es enorme, imagínate tú y yo preocupándome por esto. Por eso es que Jesús les decía, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, nos preocupamos por cosas pequeñas, neta, son pequeñas. Cuando Dios está, imagínense, Dios está, Él sabe lo que los 15 que estamos aquí pensamos a la vez. O sea, alcanza a comprender esa majestad. Yo con mis propios pensamientos me hago bolas. Y Dios sabe, ahorita Él está sabiendo, como el Doctor X, ¿no? De los X-Men, que lee las mentes, ¿no? Que escucha todo. O sea, Él literalmente está escuchando los pensamientos de todos nosotros. Y no nada más de los 15 que estamos aquí. Porque dice la palabra de Dios que Él sabe las intenciones del corazón del ser humano. ¿Y cuántos seres humanos sabemos en la tierra? Más de 3,000 millones de personas. Entonces, imagínense, así de grande es Dios. O sea, póngase a pensar, póngase a analizar la grandeza de Dios, y se da cuenta que sus problemas sentimentales, de tristeza, no son nada. Que una enfermedad no es nada. Que no tengo dinero no es nada. Hay planetas que están hechos de diamante completos. No es nada, hermano. ¿Entiende? ¿Entiende por qué Dios nos dice? Porque Jesús les decía a sus discípulos cuando estaba en la barca: hombres de poca fe, Dios se encarna. Y luego en soteriología, que es el estudio de la salvación, que ves hasta maestría, estamos viendo quién es Jesús, y nos funden al cerebro y nos están diciendo, o sea, entender que es Dios encarnado en un hombre. O sea, ¿se imagina esa humillación de Dios? Tener que ser un ser humano, tener que ser como su creación para salvarnos. Pues es algo que lo estamos estudiando y digo, Dios, no te pases. O sea, hermano, cuando nuestros
Nos andamos muriendo porque ya me dejó el novio, o porque no tengo dinero, porque me miró mal un hermano, que porque, hermanos, por eso Dios nos llama a la santidad y a que maduremos. Porque si mi papá, imagínense, si mi papá tuviera la madurez de usted, es que hablaron mal de mí, ¿qué hace usted? Deja de venir o no le habla a la persona. ¿Y qué hace nuestro pastor? O sea, él sabe, y Dios le da discernimiento y sabe quién habla de él y sabe quién está haciendo cosas. Hasta Dios hay veces que les revela pecados que estamos haciendo para que nos exhorte. Y si tuviera nuestra madurez, ya se hubiera ido de la iglesia, ya no estuviera aquí. Por eso es que vemos cómo va creciendo nuestro pastor y cómo debemos de llegar. Porque si me hizo algo alguien, ¿qué dice Dios? Perdónalo. ¿Qué hizo Jesús? Y a Jesús lo mataron. A ti nada más te dicen una majadería y ya te enojas. A Jesús lo mataron, lo escupieron. Literal, gargajo en la cara. ¿Tú qué haces si te hacen eso? Ya le soltaste unos guamazos. ¿Qué hizo Jesús? Como cordero, enmudeció y no. Entonces, cerrando este paréntesis, hermano, comprendemos que Dios, él estaba en su legítimo derecho de poner este mandato a sus criaturas. Dice, por supuesto que no. Además, nos molesta pensar que Dios puso al hombre a prueba. Sin Cristo, eso es lo que literalmente la gente piensa. Es que Dios es malo. ¿Por qué pone esto? ¿Por qué nos prueba? Ahora que somos hijos de Dios, lo entendemos, ¿no? Porque sabemos que es para madurar, para crecer, para ser obedientes. El padecimiento que Jesús pasó, hay un pasaje en la Biblia donde dice, a través del padecimiento Jesús aprendió obediencia. ¿Y qué dice la gente que no conoce de Dios? Dios es malo, ¿por qué mató a su hijo? ¿Qué persona cabal manda a matar a su hijo para salvar a gente que ni conoce? Nadie. Si ustedes le pidieran eso, usted no lo haría. Pero Dios sí lo hizo por nosotros. Aunque Él sabía que nosotros lo íbamos a rechazar, Él lo hizo. Entonces, vemos cómo seguimos arrastrando esa naturaleza pecaminosa. Por eso lo más importante que Dios quiere para nosotros es nuestra santidad. Dice más adelante, reconozcamos sin embargo que el origen de tal molestia es nuestro orgullo humano. Queremos ser seres totalmente independientes de todo control, no importa cuál sea su origen. Es naturaleza, así somos, hermano. Y por eso estamos siendo llevados. ¿Por qué? Unos dicen, es que yo sí hago la voluntad de Dios y yo tomo a Dios en mis decisiones. Bueno, papito, ¿oras? No, pues a veces. Entonces no estás siguiendo la voluntad de Dios, ni estás siguiendo su consejo. Porque ¿qué es orar? Hablar con Dios. Y cuando Dios te está hablando, Él te está instruyendo y Él te está dirigiendo. Y si tú no haces lo básico que como cristianos debemos de hacer, que es leer la Biblia todos los días, ¿cómo pensamos que estamos siguiendo a Dios o obedeciéndolo si no estamos siguiendo o leyendo lo que Él nos dice? Entonces nos damos cuenta, como lo acabamos de leer, que somos seres humanos que quieren hacer lo que ellos quieren. Porque pasa lo mismo con nosotros los jóvenes y con los adultos también, porque hay unos que, aunque son adultos, tienen 40, 50 y tantos años y se comportan como jovencitos. Que nuestros papás nos dicen, ¿sabes qué? Es que esto no lo hagas. Y como el joven es joven, es inmaduro, es que yo hago lo que yo quiero, es mi vida, ¿no? Humanista. ¿Y qué hacen los adultos que parecen niños? Hermano, vive en santidad. Hermano, haz esto. ¿Cómo, pastor? Es que eso no es de Dios y que quién sabe qué. Se están comportando igual. Entonces es lo que el manual nos quiere enseñar. Nos está revelando la condición en la que nosotros estábamos, porque
Las cosas viejas, he aquí, en Cristo. Somos cristianos, seguimos a Cristo, debemos de ser nuevas personas. Así que ese mal carácter ya no es tuyo, porque Dios hizo nueva criatura. Porque hay gente que pone de excusa eso. Es que yo así nací, yo así soy. Pues si no tienes a Cristo, sí. Pero si ya tienes a Cristo, ya no eres el mismo. Y se los leía en la mañanita, hermano. O sea, yo le estaba leyendo y dije, ahora entiendo, ahora sé que de verdad hay características que demuestran o revelan a alguien que sí es hijo tuyo. Porque es guiado por el Espíritu Santo. Y el que no, pues vive en la carne. Y si vive en la carne, pues no es renovado. Y si no es renovado, no es salvo. ¿Qué dice más adelante? ¿Qué del otro árbol? Porque hay dos árboles importantes en esta historia de Génesis. El del conocimiento del bien y del mal, y el otro que nos menciona al final, el árbol de la vida. A nuestra estima, este tiene amplia cabida en el Edén, pues es sinónimo de todo aquello que nos parece bueno: vida, salud, alegría, abundancia, perpetuidad. A Dios le pareció bien colocar ambos árboles en el Edén, y al colocarlos nos está demostrando. Por eso es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de ser morales, personas morales. Le digo que he estado estudiando mucho, gracias a Dios, y estaba, ahorita lo vamos a ver, pero el ser humano caído es incapaz de buscar o de ir a Dios. Necesitamos a fuercitas la intervención de Dios. Como les decía, Jesús decía en Mateo: nadie puede venir a mí si no es que mi Padre lo atrae. Arrastrar, o sea, ¿qué es arrastrar? ¿No? Si tu chamaquito de 1 año está caminando y va hacia las escaleras, ¿qué haces? Vente, mi niño, te vas a caer. ¿Qué haces? ¿Vas? Lo jala. Así es lo que Dios hizo con nosotros. Él tuvo, y es que es más profundo y se le va a fundir el cerebro, pero continuemos, hermano, porque nos vamos a desviar. Entonces Dios nos pide que obremos en humildad, dice: por tanto, inclinamos la cabeza en reconocimiento a aquel que es Rey soberano y que nunca se equivoca. ¿Qué dice? Tú y yo sí, pero Él no se equivoca. Como les decía, hay personas que malinterpretan, pero ¿Dios se equivocó? ¿Quién se equivocó? La persona que está interpretando a su manera. Por eso es que hay gente que dice: es que se contradice, y es que no, es que tu interpretación está mal. Hay que tener una interpretación correcta de la palabra de Dios. Por eso estudiamos, hermano. Sí, es ahí. La realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Dios no creó al hombre para que fuese un títere indefenso y manipulado, sino un ser con libre albedrío o libre voluntad. Y vamos a entrar en un tema, esto es un tema aparte, porque yo lo tuve que investigar, porque decía: Señor, a mí me enseñaron que no es libre albedrío, que es libre voluntad, y nos lo ha enseñado nuestro pastor. ¿Pero por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque el libre albedrío es hacer lo que nosotros queremos. Exacto. Y la libre voluntad es hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. O la voluntad, no la libre voluntad, sino la voluntad de Dios en nuestras vidas. Puede parecer paradójico, ¿no? Porque ¿cómo Dios nos hizo libres con voluntad, pero Él interviene en esa voluntad? ¿Lo ha pensado? Si usted, cuando usted estudie a Dios, teología más profunda, teología sistemática, hay varios pensamientos que nos refiere hacia Dios. Porque hay muchos que tienen
este sistema de pensamiento, y lo vamos a ver más adelante con Satanás, con el diablo, con el acusador, ¿no? El Dios de este mundo, que cuando Dios creó a Satanás, Luzbel, dicen que era el director de alabanza del cielo. Ese es un sistema de pensamiento, porque dice la Biblia que cuando él caminaba sonaban instrumentos y todo ese rollo, ¿no? Y que cuando fue arrojado de la presencia de Dios por la altivez, por querer ser como Dios, nos creó a nosotros para sustituir ese vacío de Dios. Si es Dios o no es Dios, porque Dios no puede tener vacíos. O sea, y lo va a estudiar más adelante, Dios en sí mismo es suficiente, no necesita nada, no te necesita a ti, no me necesita a mí. Él no podía crear nada y Él seguir siendo Dios, suficiente, hermoso, bello, alegre, completo. Pero nos creó, y Dios no tenía ¿cómo se podría decir? Dios no tenía la obligación de salvarnos, porque es Dios. Entonces Dios no tiene vacíos porque es Dios. Dios es suficiente en sí mismo. Entonces ese sistema de pensamiento que dice, no, es que nos creó para llenar ese vacío, está equivocado, porque Dios es Dios. Nosotros sí somos dependientes de algo. Necesitamos de ropa para vivir. Sin la ropa ahorita en este frío te da hipotermia y te mueres. Y han hecho estudios de que si dejas a un bebé, ser humano, en la intemperie, ¿qué pasa? Se muere. Y si tú dejas a un cachorro de perrito, sobrevive un poquito más. Pero el ser humano al día se muere. Es más probable que el perrito encuentre las condiciones para él seguir sobreviviendo, pero el ser humano solito no puede, no tiene esa capacidad. Dios es Dios y Dios sí es. Él es suficiente. Es como, una analogía de Dios es como el sol. O sea, el sol en sí mismo produce calor. Él en sí mismo tiene nitrógeno y todos los aditamentos necesarios para producir ese calor, para producir esa radiación que nos da vida y que nos da calor. No necesita a los planetas el sol para brillar. El sol en sí mismo produce calor. Pero la tierra, para tener vida, sí necesita del sol. Entonces, ¿entiende esta analogía? Entonces, es por eso. ¿Qué es el libre albedrío? Hay un punto de vista humanista, les digo, esto es extra, se los voy a decir rápido. Es definido como nuestra capacidad para elegir de forma espontánea. ¿Qué dice que es mi capacidad para elegir de forma espontánea? ¿Qué quiere decir esto? Que no necesito antecedentes previos para mis decisiones que determinen mi elección sin prejuicios ni inclinaciones. O sea que, ¿qué dice el pensamiento humanista acerca del libre albedrío? Que yo hago lo que quiera, pues nada más porque así. No hay una causa. Es como la causa sin efecto de los creacionistas, de los darwinianos. ¿Qué se creó? O sea, dicen que fue casualidad, ¿no? Que explotó de la nada. ¿Cero qué produce? Cero. Si multiplica cero por un número infinito, ¿qué produce? Cero. Y es lo que está estableciendo este sistema de pensamiento. Yo hago las cosas espontáneamente, porque de repente